Fue algo impresionante. Amén. Iglesia, hoy vamos a estar hablando con relación a llaves que trabajan. Es importante que nosotros sepamos qué llaves trabajan para poder hacer uso de ellas. Amén. Y les voy a invitar que vayamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, vamos a estar leyendo dos versos. Lucas capítulo 11 versos 5 y 6. Lucas capítulo 11 versos 5 y 6. ¿Estamos todos ahí? Amén. Así dice la palabra del Señor. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas y que tú nos ministres en esta mañana como tú solo sabes hacerlo, Señor. Necesitamos oír tu voz. Nuestros corazones están abiertos para ti. Ministranos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Como estamos viendo aquí, esto es Jesús hablando una parábola. Y le dice que quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche. Créame, tiene que ser amigo. Porque usted no va a ir de la casa del vecino a pedirle unos panes. Tiene que ser un amigo. Pero aún los amigos muchas veces nos dicen que no, ¿verdad que sí? Muchas veces vamos y nos dicen que no al pedido que necesitamos. Ahora bien, Jesús nos quiere enseñar a nosotros algo en el día de hoy. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba orando? Que le dijo a Pedro: ni una hora puedes orar, ni una hora puedes orar. El Señor espera que nosotros como creyentes seamos personas que oramos. Y sabe una cosa, la oración es una de las cosas más difíciles de realizar. Ahora, ¿por qué es difícil de realizar la oración? ¿Por qué se hace a veces tan difícil orar? La pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿se nos hace difícil hablar con un compañero? ¿Se nos hace difícil hablar con nuestra pareja? ¿Se nos hace difícil hablar con nuestros niños? No, pero sí se nos hace muchas veces difícil hablar con el Señor. Y el Señor quiere que nosotros hoy podamos romper con eso. Quiere que nosotros podamos empezar a meternos en la oración. Déjenme decirle algo, iglesia. Estamos entrando en tiempos donde tenemos que orar sin cesar, donde nuestra vida tiene que ser una vida de oración continua, constante, en todo momento. Y yo quiero que miremos, en primer lugar vamos a ver 3 llaves que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para que nosotros las usemos. Si usted está afuera, como le dije, si usted está afuera y tiene una llave para abrir la puerta, pero si no la usa, la puerta sigue cerrada. Usted tiene que usar la llave, pero por otro lado tiene que usar la llave correcta. Porque si tiene una llave que se parece, no abre tampoco. Tiene que ser la correcta. Y mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 7. Es un verso bien conocido por nosotros. Pedid, ¿y qué es lo que ocurre si pedimos? Se os dará. Buscad, ¿y qué ocurre si buscamos? Hallaré. Y llamad, ¿y qué ocurre si llamamos? Se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El Señor nos está dando aquí 3 formas de nosotros obtener cosas. Una es a través de pedir, la otra es a través de buscar y la otra es a través de llamar.
3 cosas que el Señor ha dado a su iglesia para que usted y yo consigamos las cosas que queremos, lo que queremos. Ahora bien, vamos a ver varios ejemplos en cada una de estas llaves. Vamos a verlo funcionando. Por ejemplo, mire lo que dice Lucas capítulo 18, los versos 3, 4 y 5. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. El verso 5 dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Usted está viendo, esta mujer venía de continuo pidiendo algo. ¿Qué estaba pidiendo? Justicia, que le hicieran justicia. Y venía de continuo, y venía de continuo. La justicia, ¿por qué se le hizo? Porque en realidad ella merecía la justicia. A lo mejor sí merecía la justicia, pero vino por su insistencia, porque continuaba. Usted ha experimentado eso con sus niños, ¿verdad que sí? ¿Verdad que el niño cuando quiere algo empieza y empieza y empieza, y usted le dice no y sigue, y usted le dice ahora no y sigue? Dígale al niño que lo va a llevar para la piscina. Lo vuelve loco hasta que usted lo lleva, no porque es su papá, no porque lo quiere, por la insistencia del niño. Porque si el niño le dice llévame a la piscina y usted le dice sí, ahorita, pero al niño se le olvidó y no se lo menciona más, usted tampoco se lo menciona. Pero cuando vuelve otra vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez, así es como esa es una llave que el Señor nos ha dado en cuestión de pedir. Tenemos que ser insistentes hasta que logremos lo que estamos pidiendo. Ahora bien, lo otro que él dice es buscar. El que busca, halla, ¿verdad que sí? Mire lo que dice Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Se da cuenta? ¿Usted sabe cuál es el problema muchas veces con nosotros como creyentes, con las cosas del Señor? Que no buscamos lo suficiente. Amén. Cuando se nos pierde un billete de 20, ¿verdad que viramos la casa? Especialmente si ese era el único que le quedaba. Porque si a lo mejor tiene 10, 15 más de 20, dice, bueno, ese ya aparecerá. Pero si es el único que le quedaba, usted vira la casa al revés hasta que encuentre ese billete de 20. Usted dice, ese billete no tiene patas, no puede haberse ido. Aquí no hay nadie más, no se lo pueden haber llevado. Tiene que estar por ahí en algún lugar. Y usted lo busca y lo busca y lo busca hasta que lo encuentra. El problema es que nosotros muchas veces le pedimos al Señor cosas, pero no buscamos lo suficiente. Especialmente cuando estamos estudiando la palabra del Señor, nos encontramos con tópicos que son un poquito difíciles y que hay que buscar. Pero usted a los 10 minutos de estar buscando dice, y no encontró la respuesta. Y Dios quiere que usted encuentre la respuesta. Luego dice que el que llama, y hace mención del que llama. Y oiga bien, mire bien este ejemplo, en Hechos capítulo 12, verso 13, cuando Pedro salió de la cárcel. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta, que llegó a donde estaban reunidos orando, dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. El verso 16 dice, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Usted está viendo, muchas veces usted va a tocar una puerta y esa puerta no se va a abrir de primera intención. Pero usted tiene que ser persistente. Usted tiene que seguir tocando. Usted tiene que seguir molestando.
Y es lo que muchas veces no nos gusta, ¿verdad que sí? No nos gusta molestar, pero ¿sabe una cosa? Hay muchas bendiciones que Dios las tiene para nosotros, pero como único las vamos a conseguir es cuando molestamos. Miren, en la escuela donde yo trabajo hay una señora, una maestra, la de música. Óigame, esa señora sí que molesta. Pero créame, consigue lo que quiere. A lo mejor se lo dan de mala gana. A lo mejor se lo dan para quitársela de encima. Pero sea como sea, ella consiguió lo que quería. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a ser así. Yo en lo personal no soy así, se lo digo honestamente. Pero doña Idalia, doña Idalia es persistente hasta que lo consigue. Vamos a ver si ahorita dice amén. Pero tenemos, iglesia, tenemos que aprender a ser persistente en las cosas que queremos. Es como único usted lo va a lograr obtener. Tenemos que ser, estamos acostumbrados, acuérdense que estamos acostumbrados al microondas. El microondas, usted calienta la leche en el microondas en 1 minuto. Se viene y se calienta. Y así pensamos que son las respuestas de Dios, que son también en microondas. Y Dios no usa microondas, iglesia. Dios no usa microondas. Es más, déjeme decirle algo. Más que un microondas, Dios no usa microondas, pero Dios usa las circunstancias. Dios usa las circunstancias. Y muchas veces Dios te dice, te ofrecen un trabajo. Pues vamos a poner, por ejemplo, te ofrecen un trabajo y tú dices, qué bueno este es. Y Dios a lo mejor te dijo, espera. Pero tú quieres un trabajo, tú necesitas un trabajo, pero Dios te dice, espera. O, por ejemplo, cuando vas a comprar algo, mire, hace años yo quería comprar un butter chip. ¿Sabe qué es el butter chip? El jueguito ese de barquitos que se tumba y qué sé yo qué. Entonces venía uno que era electrónico. Y yo quería ese, pero el electrónico valía como 40 pesos, el otro valía 10 pesos. Y yo decía, yo no voy a pagar 40 pesos por eso. Yo soy tacaño. Pero un día vamos a un thrift shop. Y en el thrift shop lo tienen, el butter chip. Y lo tenían a $10. Y Dalia va, yo me quedé en el carro ese día. Y Dalia se bajó a mirar allí. Y Dalia va y me busca el carro y me dice, mira, tienen uno allí en $10, está bueno, cómpralo. Y yo le digo, no, cuando lo bajen a 5 lo compro. Y nos fuimos. La semana siguiente fuimos y lo tenían a 5. Lo compré. ¿A usted no le ha ocurrido que usted va a la tienda y compra algo y después cuando vuelve estaba 10, 15, 20 pesos más barato? Y usted dice, ¿por qué lo compré? Usted sabe una cosa, que aún en esas cosas el Señor nos quiere ayudar. Porque el Señor tiene bendiciones para nosotros a través de todo lo que se mueve alrededor de nosotros. Pero somos nosotros mismos los que las arruinamos. Él las tiene y son bendiciones buenas. Ahora bien, estamos mirando este pasaje que nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y es como si fuese también una carta abierta. Es como si fuese un cheque en blanco. Podemos pensar eso también. Entonces es importante, iglesia, que usted y yo sepamos cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando usted y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces usted y yo vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Mire, le voy a dar 3 pasajes que son vitales. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, esos 3 pasajes le van a decir enseguida cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí. Mire cómo dice en 1 Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es ¿qué? ¿Qué? No los oigo. Vuestra santificación. ¿Se acuerda cuando habíamos estado hablando de la santificación instantánea y la santificación progresiva?
Hay una santificación instantánea que ocurre cuando usted viene a Cristo. Cuando usted viene al Señor, instantáneamente usted es santificado. Por eso es que Dios nos recibe. Pero luego viene una santificación progresiva, donde usted continúa santificándose. ¿Se acuerda que habíamos visto el ejemplo de Romanos, de Corintios, que decía a los santos llamados a santificarse? ¿Se acuerda? Santos, pero que están llamados a seguir santificándose. Mire lo otro, 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que le demos gracias a Dios por todo. No solamente darle gracias a Dios cuando la bendición cae, pero saberle darle gracias a Dios cuando la bendición no cae, cuando la bendición no llega. Aun cuando tragedias ocurren, usted y yo tenemos que saber darle gracias a Dios. Qué fácil es cantar canciones donde dicen que tú estás en control, Dios. Tú lo conoces todo. Oh, Señor, qué lindo. Oh, tú controlas todas las hojas. Nada se te escapa de las manos. Pero cuando viene algo que no nos gustó, esto como que se le chispoteó al Señor. La Biblia nos manda a darle gracias a Dios aún por eso. Y aquí nos dice claramente que esa es la voluntad de Dios. ¿Le estás dando gracias a Dios por todo? Si no le estás dando gracias a Dios por todo, no estás haciendo la voluntad de Dios. Y esto es algo entonces que usted tiene que empezar a pedirle al Señor que le enseñe a darle gracias por todo. Por todo. ¿Se le perdió la maleta cuando llegó a Guatemala? Dele gracias al Señor. No es profecía. Mire la tercera, 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo nosotros a veces queremos callar la ignorancia de los insensatos? A fuerza de una discusión, a fuerza de una pelea, a fuerza de probarle que yo estoy bien y tú estás mal. Pero la palabra nos dice que la voluntad de Dios es que nosotros haciendo bien los vamos a hacer callar a ellos. Los vamos a hacer callar a ellos. Esas son tres cosas, oiga bien, esas son tres cosas que usted no tiene que darle mucha vuelta al asunto para saberla. Ahí claro lo dice, la voluntad de Dios es su santificación, que usted se santifique, que usted sea santo. La voluntad de Dios es que le demos gracias a Él por todo, y la voluntad de Dios es que haciendo bien hagamos callarse a las demás personas. Ahora bien, vamos a mirar otro pasaje que nos debe dar un poquito de luz. Primera de Juan capítulo 5 verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Usted está oyendo? Si pedimos una cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí tenemos ahora una lucha de voluntades, porque ¿verdad que nosotros queremos muchas cosas? ¿Estará Dios en contra de que usted quiera muchas cosas? No, Dios no está en contra de que usted quiera muchas cosas. Dios no está en contra de bendecirlo. Dios quiere bendecirlo. Pero Dios quiere bendecirlo en su voluntad, en su tiempo, en su momento. En su momento. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ven, cuando usted cumple, oiga bien lo que le voy a decir, esos primeros tres pasajes que le di ahorita, que la voluntad de Dios es la santificación suya y mía, que la voluntad de Dios es que usted le sepa dar gracias a Dios en todo momento, y que la voluntad de Dios es que haciendo el bien nosotros hagamos callar a las demás personas. Usted está haciendo la voluntad perfecta de Dios, y cuando usted está haciendo la voluntad perfecta de Dios, dice ahí que lo que usted pida Dios se lo va a conceder.
Alabado sea el Señor Cristo. Y cuando usted está haciendo la voluntad perfecta de Dios, ya usted no pide cosas egoístas. Ya usted empieza a pedir cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén. O sea, eso es importante, iglesia, que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios en nuestro caminar diario? Queremos conocer la voluntad de Dios para así saber pedir, para ver cómo pedimos. Mire, este libro es la palabra de Dios. Aquí se encierra toda la voluntad de Dios. Aquí está encerrada toda la voluntad de Dios. Usted y yo debemos llegar al punto donde no hagamos nada sin que antes preguntemos qué dice la palabra del Señor. Porque Dios nos ha dado ejemplos en la palabra de Él para nosotros ser guiados. Y nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios en base a su palabra. Y entienda una cosa, iglesia. Lo hemos dicho y lo repetimos. El no de Dios es también respuesta de Dios. Cuando Dios muchas veces dice que no, ¿verdad que nosotros queremos torcerle el brazo a Dios para que diga que sí? Pero el no de Dios es también respuesta de Dios. Cuando usted ora a Dios pidiéndole algo y Dios dice que no, no siga insistiendo, porque se puede traer problemas. Tenemos que saber escuchar, y cuando Dios dice no, es no. Cuando Él dice sí, en ocasiones usted puede estar orando, oiga bien lo que le voy a decir, usted puede estar pidiéndole al Señor una petición, y el Señor en su corazón le deja saber que Él la contestó, pero usted no la ha visto. En ese momento usted deje de orar y empiece a alabar a Dios. En ese momento usted empiece a glorificar el nombre de Dios, porque ya Dios le dijo que sí. Y es lo que dice en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ha visto. Usted no lo ha visto, pero ya usted sabe que Dios se lo concedió. Y como usted sabe que ya Dios se lo concedió, ya usted no va a pedir más por eso. Usted va a empezar a darle gracias. Hasta que entonces llega la respuesta del Señor. Ahora bien, déjeme leerle esta cita. Mire esta cita que le voy a leer. La insistencia en la oración es determinada por la necesidad existente. ¿Usted la captó? La insistencia de la oración es determinada por la necesidad existente. Cada uno de nosotros hemos experimentado eso. Hay una necesidad que es sencilla. Usted pide, pero cuando la necesidad es grave, ¿verdad que usted es insistente? ¿Verdad que usted es persistente? Nuestra hermana Mari puede testificar de eso que le ocurrió las otras noches. Y me imagino yo que cuando ella iba manejando el carro, ella iba orando, insistentemente, persistentemente, iba orando. Amén. Hasta que llegó y entonces se calmó. Amén. Amén. Ahora bien, ¿usted se acuerda el ciego Bartimeo, verdad que sí? El ciego Bartimeo gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le decía a la gente? ¡Cállate! ¿Y qué él hizo? Alzó más la voz: ten misericordia de mí. Y esa insistencia fue la que hizo que Jesús se detuviera. Si él hubiese optado por clamar una vez y después callarse, Jesús hubiese seguido su camino. Y muchas veces Jesús sigue su camino aquí porque nosotros no somos insistentes en nuestra petición. No insistimos en nuestra petición. Y Él quiere que nosotros insistamos en la petición. Yo le voy a dar dos ejemplos en cuanto a
a la situación de la necesidad de orar, de clamar, de interceder. Mire lo que dice Lucas capítulo 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, este Jesús, y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, Jesús, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Note el cuadro aquí. Jesús va en la barca y se acuesta a dormir. Pero ahora se levanta una tempestad que amenazaba hundir la barca, y ahora los discípulos no podían dormir. Y estaban corriendo a despertarlo: Maestro, Maestro, Maestro. ¿Por qué? Porque la necesidad que había en ese momento le era bien precaria o bien intensa para los discípulos. Si no se despierta aquí nos hundimos todos. Ahora mire el otro caso. En Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Estamos viendo ahora que el cuadro es distinto, ¿verdad que sí? En la barca Jesús estaba durmiendo. Los discípulos estaban bien despiertitos, porque la necesidad los mantenía ellos despiertos. ¿Por qué? Porque la barca se iba a hundir. Pero ahora aquí en el huerto de Getsemaní, ellos no conocen, ellos no saben con exactitud qué es lo que va a pasar, y eso mantiene despierto a Jesús, que está orando y clamando al Padre. Pero los discípulos, como no tienen ninguna preocupación, están dormidos. ¿Por qué? Porque la necesidad, la situación es la que va a determinar cuánto usted va a clamar. Así como el niño, cuando quiere algo realmente, está encima de usted y encima de usted y encima de usted hasta que lo obtiene. Así somos llamados nosotros a orar y a interceder. Es importante. Ahora bien, ahora voy a lo que voy. Ahora voy a lo que voy. Ustedes saben que el Señor nos ha estado hablando con relación a la situación actual que estamos viviendo, que no es una situación muy buena. No importa cuánto usted confiese positivamente, la situación no pinta muy buena. ¿Sabe por qué no pinta muy buena? Porque ya vamos cuesta abajo, en el sentido de que las puertas del cielo ya están próximas a abrirse para que Cristo venga y saque a su iglesia. Y yo les decía a ustedes el miércoles en la clase que el ataque más severo y más violento que Satanás está haciendo y va a seguir en incremento es el homosexualismo. Va a seguir aumentando, va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque Satanás lo que está buscando es distorsionar la imagen de Dios. Amén, aleluya. Así como Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, y el hombre tiene parte de la imagen de Dios, así como la mujer tiene parte de la imagen de Dios, y cuando se unen son una sola carne y completan la imagen completa de Dios. Así el enemigo ahora está tratando de crear su propia imagen con dos hombres o con dos mujeres. Y es una imagen distorsionada. Es una imagen distorsionada. Y eso lo vamos a ir viendo en aumento, iglesia. Y yo no sé cuánto a usted le preocupa eso, pero a mí me preocupa muchísimo porque yo tengo dos nietos. Y como me decía, creo que fue Mari en la clase también, que la generación que se está levantando, que son nuestros hijos, es la generación que va a ver eso como algo normal.
Y es responsabilidad de la iglesia instruir a nuestros niños para que entiendan que eso está mal delante de Dios. Aleluya. Ahora bien, yo como pastor tengo una responsabilidad. Y es la de orar por ustedes. Yo tengo aquí una lista. Y yo la tengo dividida entre niños de 0 a 12 años, entre jóvenes de 13 a 19 años y entre adultos de 20 en adelante, solteros, casados, por los cuales yo como pastor me comprometo a orar por cada uno de ustedes todos los días. Porque yo entiendo que la amenaza que viene, la amenaza con la cual estamos enfrentándonos, es el ataque más agresivo que Satanás tiene contra la iglesia. Pero usted también tiene una responsabilidad. Porque entienda una cosa, por más fervientemente que yo pueda orar por sus hijos, se supone que usted ore más fervientemente por ellos. Yo puedo hacer mi parte, pero si usted no hace su parte, va a tener problemas. Y nuestros niños y nuestros jóvenes están siendo amenazados. Y usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios a orar e interceder por ellos. Mire, aún aquí yo tengo los suyos y ustedes dos están aquí. Los tengo aquí. A ustedes también los tengo aquí. Y obviamente a mis nietos y a mis hijos. Porque entiendo una cosa, esta situación del homosexualismo no lo miremos solamente como que es un ataque para los niños y los jóvenes, es un ataque para los matrimonios también, es un ataque para los adultos. ¿Cuántos adultos casados que llevan años ahora se están revelando que son homosexuales? Por lo tanto hay que orar por los matrimonios también. Amén. Para que los matrimonios se mantengan firmes, para que no sean engañados, iglesia. Pero yo tengo una responsabilidad como pastor, pero usted tiene una responsabilidad como padre. Y usted no puede dejarle el pastor está orando por mí. El pastor está orando por mis hijos. Y se lo digo honestamente, como usted me lo puede decir a mí. Usted más nunca va a orar por mis nietos como oro yo por ellos. Usted ora por sus hijos fervientemente. Y ora por mis nietos, ok, oro por ellos también. ¿Entiende? Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entienda algo, iglesia. Y esto no es ser egoísta, pero es poner las cosas donde van. Mi llamado no es para orar por los niños de la Lady Smith Baptist Church. Mi llamado no es para orar por los niños de la otra iglesia que está allá. Sí, en una oración general podemos orar por ellos. Mi llamado es para los niños que están aquí, para los matrimonios que están aquí. Cada iglesia tiene su propio pastor y cada iglesia es responsable por su iglesia. Pero tenemos que poner las cosas donde van, iglesia. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros las mismas llaves: pedir, buscar, llamar. Tenemos que pedir por nuestros hijos. Tenemos que buscar lo mejor para nuestros hijos. Tenemos que llamar donde haya que llamar para que nuestros hijos puedan ser bendecidos. Yo lo quiero dejar, oiga bien. Con esto termino. El apóstol Pablo era bien directo. Pablo en una ocasión llamaba a unos perros, a otros hijos del diablo, que se castrasen. Todas esas palabras usaba Pablo, están ahí en la Biblia. Y él fue directo en algo, y yo quiero ser así de directo hoy con ustedes en esto. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros. Y yo encarecidamente le pido a ustedes que oren por mí, por Italia.
Así como Pablo le pedía a la iglesia que oraran por él, así yo les pido a ustedes que oren por mí, por Idalia. Porque Idalia y yo no estamos inmunes a caer. Y necesitamos las oraciones de ustedes. Porque entiende una cosa, iglesia. Cuando el enemigo logra tumbar a un pastor, junto con ese pastor se lleva muchos enredados. O sea, con un solo golpe, él logra mucho. Por lo tanto, yo les pido encarecidamente que ustedes oren por mí y por Idalia, para que nosotros podamos seguir unidos, para que nosotros podamos seguir marchando hacia lo que Dios tiene para nosotros, para que ninguna tentación venga sobre nosotros. ¿Entiende una cosa, iglesia? La tentación sexual no mira edad. Y si usted duda eso, mire en los periódicos, mire en las noticias, como hombres de 70 años siguen teniendo problemas con lo sexual. Les pido encarecidamente que ustedes nos mantengan en oración, porque así yo los voy a mantener a ustedes, pero necesitamos que ustedes oren por nosotros. Vamos a estar puestos en pie, iglesia.